Ahora sí, estamos probando sonido. Probando sonido. 1, 2. 2. ¿Y esto es? ¿Qué es esto? Sin Límites, el podcast. Episodio 9. ¿Por qué aprender tiene que ser aburrido? Mejor juguemos. Sin Límites, el podcast. Sin Límites, el podcast es patrocinado por Tareas Dirigida Maestra Adriana, Refuerzo Pedagógico. JR Academia Deportiva, capacitando a la generación de relevo. Emmanuel, Producción y Marketing Digital. La herramienta está en tus manos. Estudio Andreina Herrera. Conviértete en una manicurista de corazón. Sin Límites, el podcast. Bueno, ahora sí, señoras y señores, hemos iniciado nuestro episodio 9. Yo siempre me pongo las trompetas, ¿verdad? El chofar y Chaché hace la figurita aquí por si acaso la muda esa de las Olimpiadas. Estamos contentos, señores, porque ya, gracias a Dios, hemos llegado a nuestro episodio número 9 de nuestro y su podcast Sin Límites, que venimos con ustedes con mucho amor, como lo venimos haciendo episodio tras episodio, trayendo información justa y balanceada, quizás no toda, porque nosotros también estamos aprendiendo, pero queremos que, como lo dijimos en un principio, esto sea un trampolín, sea un canal, un medio, para que ustedes sean partícipes de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, o lo que ya aconteció, o quizás va a acontecer. y ofreciéndoles un punto de vista muy personal y muy fresco, actualizado, si se quiere, porque la intención de nosotros es eso, abrir un poquito los ojos como se nos han abierto a nosotros. Queremos que la mayoría, y sobre todo la juventud, tengan un punto de referencia, algo diferente o, si se quiere, algo único. Pues eso es lo que estamos intentando crear aquí, y agradecemos de antemano su audiencia fiel o su seguimiento todas constante. aquellas personas. Y recuerden, como siempre digo, la regla de 3, que es guarda, comenta y comparte. ¿Dónde van a hacer eso? Con la información. ¿Dónde lo van a hacer? En nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, como Sin Límites, el podcast oficial. En YouTube también nos van a conseguir como Sin Límites, el podcast oficial. Vayan, suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita y semana tras semana podrán recibir en su teléfono las notificaciones cuando nosotros colguemos contenido nuevo. Somos sus servidores José Ángel Rodríguez y Emmanuel González y estamos aquí para ustedes. Claro que sí. Y cuéntanos que hoy el tema está un poquito... bueno, siempre los temas son buenos. Son buenos. Pero en especial este tema yo creo que va a generar controversia porque hay puntos de vista muy diferentes. Por ejemplo, ¿quién creen ustedes que tenga el puesto número 1 como influencer en este momento? ¿Cuál es el influencer número 1? Quizás según la ideología política o el desempeño o el área social en donde la gente se desenvuelva, tienen un seguidor, ¿verdad? Pero a nivel de estadística y todo, y estudios en números, hay uno que está apuntando la vara como el mayor de los influencers a nivel mundial. Actualmente podemos ver en las diferentes redes sociales que hay un solo acreedor como del primer lugar. De hecho, está escapado por mucho de la mayoría, y es un deportista muy conocido. Pero el día de hoy nosotros te queremos presentar el verdadero influencer número 1. Fíjate que yo creo que ni siquiera es casualidad que ese muchacho tenga ese nombre. Y que el nombre de la persona que nosotros consideramos que es el influencer número 1 tiene un nombre, sobre todo nombre, y se asocia mucho al nombre de esa persona. Yo tampoco creo que sea casualidad. De hecho, nosotros, hablando anteriormente sobre este tema, yo te planteaba que cuando leí eso, yo lo analicé, y es que hay un solo influencer que ha tenido el gran poder, la potestad, de partir la historia en dos. O sea, es increíble que alguien pueda llegar a hacer eso, porque es una sola vez que se ha hecho, porque no hay otro referente, no hay nada
en todos los ámbitos, porque ni siquiera fue que no una sola cosa, no, en toda la vida y la historia humana fue partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué te parece ese? Mira, es impresionante porque ni siquiera las personas que no creen en este personaje, en este ser tan majestuoso, pueden negarlo porque históricamente está establecido en todos los libros, aún en sus libros. Es así, ahí está el A minúscula, C mayúscula. ¿Cuándo pasó eso? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? De minúscula, C mayúscula. Ni siquiera pueden colocar el nombre en la letra minúscula porque es que es un poder increíble. Es innegable, es innegable. Y no solamente en la historia, sino tiene la particularidad de que influencia a cada una de las personas que conocen de este Señor y siempre de manera positiva. Es algo muy bonito porque tú sabes que hay personas que tienen la virtud de influenciar a otros, pero por el mal camino. Siempre en algún punto algún dirigente político, algún médico, algún famoso, en algún punto se le sale una rueda de la carrera. Y a este señor no se le consigue error por ningún lado. Él llegó a marcar un antes y un después en la historia y todo es para nuestro beneficio. Todo lo que vino a hacer fue para beneficio. Lo más impresionante, o sea, lo que más a mí me rompe el coco, como dice un amigo, un amigo mío, el pastor, me rompe la cabeza, es que estos influencers o este influencer actual constantemente vive subiendo, vive publicando y todo eso para que la gente siga como el interés, interactúe y todo eso y ganar nuevos seguidores cada día. Curiosamente, nuestro influencer número 1 no cuelga contenido desde hace 2000 años o más de 2000 años. Entonces, yo digo, ¿a qué lógica responde? Para muchas personas. Y diariamente crece exponencialmente en los seguidores. O sea, diariamente se van sumando seguidores. No hay rincón del mundo, creo yo, hasta ahora, donde no llegue esa influencia, donde no llegue ese mensaje, lo que él vino a compartir. Y lo otro que a mí me sorprende, y lo otro que a mí me sorprende también es que estos personajes que actualmente son influencers tienen seguidores que se vuelven virales en las redes sociales porque crean fanpage donde ellos cuelgan el contenido de esos famosos o son imitadores o por ejemplo yo he visto uno que por ejemplo Carlos Pérez Oficial es el titular de la cuenta, súper famoso, tiene no sé cuántos miles de seguidores. Entonces, Carlos Pérez, fan oficial, Carlos Pérez, fan 2, y así van teniendo esos seguidores. En cambio, que este señor influenció en la humanidad en algún momento, marcó un precedente y las personas que se han encargado de seguirlos, independientemente crean su contenido, se vuelven portavoces y se vuelven a su vez influencer también, independiente de lo que él hizo en sus vidas, cómo cambió su vida y cómo esas personas también impactan la vida de otras personas. Y lo más loco de todo es que nunca abrió una cuenta en ninguna red social, no tiene un perfil así que digan el perfil oficial. Y en ese tiempo era de boca a boca como se transmitían las cosas, no existía ningún medio, no estaba globalizada la información, solo fue en un punto en específico, en el Medio Oriente, se puede decir, ¿no? Si está mal dicho, bueno, me corrige, pero en esta época donde los mensajeros algo tardaban días a caballo, a camello, o sea, no sé realmente todos los medios de comunicación que usaban en ese tiempo, que eran, bueno, estaban a años luz de lo que estamos ahora, de la versatilidad que podemos hacer videollamadas, podemos ver en tiempo real a las personas. Entonces, mi pregunta también, algo que me viene a la mente, ¿tú te imaginas el alcance y la proyección de Jesús si actualmente contara con las herramientas que nosotros tenemos? Hay algo que a mí me pasa particularmente cuando hablo de él y es eso, mira, se me aguan los ojos porque esto me pasa a mí de toda la vida. No hay un momento que exista en mi vida donde yo me enfoque a hablar de Jesús como un personaje que impactó mi vida y que no remueva un sentimiento de gratitud hacia lo que Él ha hecho. Porque ciertamente todos nosotros en algún momento hemos pasado por dificultades y por cualquier cantidad de situaciones porque somos seres humanos y vinimos a eso, pues a vivir de prueba en prueba y superación en superación, como nosotros conocemos el peldaño. Y yo he entendido que el peldaño mientras más alto es, más difícil se pone o más acuesta.
Y cada vez que yo hablo de este personaje y reconozco lo que él hizo en mi vida y viene haciendo en mi familia, me quebranto porque, de hecho, por ahí hay un reel de una serie muy famosa que está rodando ahorita a nivel mundial y hay un solo corto que a mí me impactó mucho, que él hizo un milagro y esa persona se devuelve y se le queda viendo la cara y le dice gracias y se va. Entonces abajo los subtítulos le dijeron, ¿qué haré cuando me encuentre frente a frente con Jesús, cara a cara con Jesús? Entonces es eso, simplemente decir, imagínate esa gracia. Entonces ahorita yo pienso en cómo él ha influenciado mi vida y me ha dado herramientas y me ha dado estrategias y me ha dado sabiduría y muchas veces me ha dirigido para yo poder impactar en otras personas de manera positiva. Y como tú bien dijiste ahorita, esa persona se le ha salido la carreta. Nosotros cuántas veces no se nos ha salido la carreta, pero él siempre está allí dando un mensaje que yo leyendo y leyendo y leyendo, ahorita que estaba leyendo más, todo al final de todos los textos que leía decía la palabra gracias, gracias, gracias. Y muchos conocemos que la palabra gracias es algo, es un regalo que Él nos otorgó, que es inmerecido. Y eso es una de las cosas que ha impactado aún más a la sociedad, de cómo un ser humano que existió pudo ser capaz de perdonar tanto, pudo ser capaz de ser tan humilde, pudo codearse con tantas personas inmundas sin importarle lo que la élite o lo que las personas importantes que en su momento existían pudieran decir, porque él vino a su mensaje, a lo que no, y no solo eso, sino que mira, hay una de las cosas que a mí nuevamente me rompió y me voló la cabeza, fue que nosotros pudiéramos creer que él vino a unirnos, a hacernos más, como dice, más unidos, valga la redundancia, que seamos todo bien. Y cuando leemos que él dijo que él vino a dividir, en el sentido, para que no se malentienda, eso es la opinión entre la familia, padre contra hijo, hijo contra padre. Y lo que él vino fue a romper con ese yugo que había de lo que era la ley. La ley que son, imagínense que nosotros somos tan cabeza dura que él le dio a Moisés 10 leyes o 10 mandamientos y lo convirtieron en 600 y no sé cuánto. O sea, te podían imaginar cómo sería vivir. ¿Cómo es que no eran suficientes? Necesitamos más. ¿Qué pasa? 10, tan simple, no. Se volvió loco. Entonces, todavía más vino Jesús y dijo, no, lo resumió en 2. Pon a Dios primero y ama a los demás como a ti mismo. En 2. Entonces, yo me imagino que en ese tiempo, en ese momento, con razón lo crucificaron, porque, o sea, ¿en qué cabeza cabe que Moisés trajo 10, lo convertimos en 600? Entonces este vino no solamente se conformó con quitarnos los 600 y dejar los 10 de Moisés, no, dejó 2 nada más. Bueno, si eso es demasiado difícil, vamos a hacer los 2. Pon a Dios primero y a los demás como a ti mismo. Y ahí resumes todo. Entonces estamos acostumbrados a que nos gusta lo difícil, a que nos gusta complicarle las cosas a los demás, que no puede, nuestra naturaleza a veces nos juega en contra en que ¿por qué tiene que ser tan fácil si la salvación es tan valiosa? ¿Por qué tiene que ser gratis? No podemos hacer nada por ganárnosla, tenemos que hacer algo. Por eso es que muchas veces la religión organizada o esa estructura hacen como un impedimento, una fortaleza tan grande para que la gente se acerque a Dios que mucha gente termina. Es más, de hecho, hay un predicador famoso que él dice que no hay ateo bajo fuego. O sea, cuando está a punto de morirse la gente, se le olvida que no cree en Dios o algo y siempre busca ese requisito o ese recurso. ¿Por qué? Porque reconoce, como decimos nosotros coloquialmente, Raquel y todo aquel reconoce que Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es el que hoy comentaba y hablaba con una de las muchachas que estábamos evangelizando y hablamos en ese sentido. Yo le decía, porque a veces tenemos nosotros mismos hasta un protocolo para acercarnos, si a una oración de distancia está Jesús, cerramos nuestra vista o simplemente tratamos de hablar con Él y eso es suficiente. Entonces a veces nos complicamos la vida diciendo, no, pero es que no puedo ir a la iglesia hoy, entonces no puedes orar, no puedes hablar con Él porque no puedes. No, Él vino a romper con eso. Antes era un solo lugar donde se podía hacer y un solo hombre una vez al año era que estaba la presencia. Entonces él vino a romper con eso. El templo ya no es esos templos que se construyen, ya eso no es, prácticamente eso no es lo que realmente él habla de lo sagrado, sino que somos nosotros mismos, somos
somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando entendemos eso, Él vino a transformar tantas cosas que es como tú lo estás diciendo, todo lo que estaba construido, edificado, infraestructura, él se basó en que éramos nosotros, nuestro corazón, nuestras vidas, nuestra integridad. Que no vale, de hecho él hablaba cuando hay muchas historias, la historia de la samaritana, la historia de la mujer del flujo de sangre, Zaqueo, el hijo pródigo, hay parábolas, infinidades de parábolas y de historias que él utilizaba para poder llevar el mensaje, y todo siempre terminaba en que éramos nosotros, nuestro corazón, nuestra obediencia, nuestra integridad. Por eso las personas se revolucionaban, porque entonces el que más daba era el que tenía más derecho. Entonces él era al revés, el que menos daba porque era, o el que daba de corazón, así tuviese una sola moneda o dos blancas, como la vida que él la dio blanca. Entonces esta fue la que más dio. Pero ¿cómo así que fue la que más dio? Si aquel vino, aquel dio todos sus bienes, no. Pero ella lo hizo de corazón, eso era lo único que tenía. Así por lo menos, igual como Zaqueo, que por tanto tiempo fue repudiado, llegó a ser repudiado por las personas porque cobraba impuestos para los que no saben y robaba y tal. Cuando él tuvo un encuentro y se le fue revelado Jesús como el Cristo, dijo, listo, entregó la mitad de sus bienes, repartió a los pobres todo, y lo hizo no es por compromiso para que me vean que estoy repartiendo todo, sino porque hubo un arrepentimiento. La mujer también. Hay un joven que se acercó a él y el único requisito le dijo, bueno, ¿tú me quieres seguir? ¿Qué te importa? Bueno, vende todo lo que tienes. Saqueo. Entonces, también le pasó con el tema de la mujer del flujo de sangre. No era el manto, no era el poder que había en eso, sino la fe que ella tenía. O sea, todo lo que él, ni siquiera él vino a implantarse como que aquí está. Aun cuando la palabra habla de que él es el gran yo soy, de que él es el principio, el que fracata, él vino a mostrarse como un ejemplo a que, fíjate que la palabra dice, mayores cosas harán ustedes. Y él nos vino a poner a nosotros en una posición de creer. De hecho, yo por aquí lo anoté, no se trata de creer en Jesús realmente, sino de creer en lo que él vino a hacer por nosotros, no él como persona, como el Dios, sino de qué puede hacer él en nuestra vida para que nosotros cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Porque cuánto nos cuesta a nosotros perdonar aún a nuestros familiares. En estos días, de hecho, no, hace mucho tiempo, yo me acuerdo que yo una vez escuché una tía, estaba discutiendo con una yerna, y es que no la perdono. Yo estaba como en un proceso de divorcio. No, yo a esa mujer no la perdono. Y yo le digo, tía, tú has recitado el Padre Nuestro, sí. Entonces, ¿con qué moral tú le dices al Señor en tu oración, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden? Si tú estás declarando que no puedes perdonarla, entonces estás diciéndole al Señor que no te perdone, porque tú le estás diciendo, perdóname del mismo nivel al que yo estoy perdonándola a ella. Y estás diciendo que no tienes perdón en tu corazón. Entonces, fíjate cómo el Señor nos muestra. Somos un espejo. Cada vez que yo hablo contigo, yo me muestro como un espejo. Por eso se llama semejante. Nosotros fuimos creados a semejanza de Él. Y cuando Él habla de mi prójimo, habla de mi semejante. Somos iguales. Todos estamos en la misma línea, en la misma posición. Eso nos puede ayudar a tener la visión clara. Es porque como yo creo que si alguien va a hacerle daño a alguien más. Ejemplo, si yo tengo mi mano aquí y me dan un martillo, y me dicen, o ponen la mano tú, y me dicen, si tú le das un martillazo a él, hay alguien más que lo va a hacer en la misma medida que tú vas, o va a tener un martillo más grande. O sea, porque eso es lo que tenemos que analizar, que nosotros sembramos, para bien o para mal, lo bueno y lo malo. Si sembramos un martillazo con un martillo normal, vamos a cosechar una mandarria que nos va a dar en la mano a nosotros. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer ese tipo de siembra o sembrar esa semilla? Mira para acá. Nada, no. Ninguno. Entonces, si analizamos eso desde el punto de vista, yo creo que el mundo sería otro, el mundo cambiaría. Mira, escucha lo que tengo aquí. Hay algo que me viene a la mente, y es decir, y yo lo anoté para que no se me olvidara, que ¿cómo serían las redes sociales de Jesús? Iba a hablarte de las redes sociales justamente. ¿Cómo serían las redes sociales de Jesús hoy? Imagínate el perfil. Súper crudo. Yo me imagino los pies de foto. Aquí con el leproso. En la Plaza Bolívar. Yo te imagino aquí con los borrachitos aquí de una calle que no la voy a nombrar, pero sí, aquí en la licorería con mis panas aquí, los vikingos, o los borrachos, como le decimos nosotros
coloquialmente le dicen los vikingos, pero aquí con los borrachos y tal, o sea, compartiendo hasta un perro caliente en la calle, sí, comiendo perrito aquí con los panas míos, o ni siquiera, yo estoy seguro que ni siquiera les va a poner etiqueta. No lo voy a llamar como se llama aquí, pero quizás aquí pasándome por esta selva, a ver qué consigo en esta loa. Una esquina donde estén, o en algún lugar donde esté, que haya prostitutas, hayan... ¿De dónde sacó a María Magdalena cuando él empezó a visitar esos lugares? María Magdalena estaba en un burdel, por llamarlo así, estaba en un lugar donde habían hombres apostando y ella estaba en medio de esos hombres ofreciendo su servicio. Y según la escena, porque es que pueden haber demasiados escenarios inimaginables para la humanidad, claro. Pero según lo que vemos en esa serie, que son las personas que quizás han investigado más, se ve cuando ella sale de ese lugar borracha y él está afuera. ¿Qué hacía él ahí? Había un propósito. Él sabía porque siempre estaba en el lugar correcto, con la persona correcta y con el mensaje correcto. Y siempre pasaba a ver que las cosas en la serie, se ilustra un poquito eso en la serie de Los Elegidos, donde van a algún lugar, pero en el camino siempre había alguien que se iban a encontrar, o aparentemente se desviaban del camino. Pero todo era un propósito. Pero todo estaba enlazado a eso, porque él iba en el camino que iba impactando a las personas que se encontraban. Y eso nos dice algo. Eso nos dice que en el transcurso de nuestra vida siempre vamos a tener gente a quien impactar, gente a quien bendecir, a gente a quien ayudar. Y él lo dice: si ustedes hacen eso por alguna de las personas que más lo necesitan, lo están haciendo por mí. Entonces, esa es la semilla que yo quiero sembrar. Siempre, desinteresadamente, sembrar en alguien que no nos pueda regresar. Porque una de las cosas que siempre, generalmente, la mayoría hace o hacemos, es que uno busca hacer el bien esperando algo bueno. No, yo lo hago sin esperar, pero es mentira. Ajá. Siempre en lo más profundo del corazón, realmente él es quien escudriña. Claro, y que nosotros sabemos que lo hacemos y sabemos que eso va a pasar, porque es una ley. Pero cuando tú empiezas a dar y a dar y a dar y a dar, de pronto hay un punto donde tú dices: epa, pero ¿y hasta cuándo? ¿Puro yo? ¿Y nunca nada para mí? No puede ser posible. Yo voy a parar, porque o paro o me voy a matar. Que no, de hecho, me llegó a pasar en un momento que yo me acuerdo, estaba yo más muchacho y decía: yo siempre organizo cumpleaños a fulanito, perencejo, sutaneo, y cuando me toca mi cumpleaños ni una tortica me regalan. No, eso no puede ser posible. Ahora no le voy a celebrar más nunca nada a nadie. Y yo decía, yo lo hago sin nada a cambio, porque a mí me gusta. Y uno siempre, porque uno es un ser humano y tiene una condición pecaminosa de maldad, que uno siempre espera algo a cambio. Y él llegó también a romper con todas esas cosas. Y que uno, imagínate, entonces, cuando vemos este tipo de cosas, por religión o por costumbre o por cultura, siempre se nos ha enseñado o nos han enseñado de que dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces yo digo, si Jesús caminara hoy, ¿cómo lo criticarían o qué no dirían de él? No, es un malandro, se la pasa con los malandros fulanos, se la pasa comiendo con... se reúne, ¿no? Pasó, según la historia y lo poco que está revelado, habla de específicamente cuando él llamó a Mateo, que era el cobrador de impuestos en ese momento. Ellos fueron a la casa, se reunieron, y la palabra es clara cuando dice que ahí estaban, eran sus discípulos, publicanos y pecadores. Y entonces la élite, como lo llamaron en esa investigación que hice, cuando llegó y se asomaron por aquella puerta, aquella ventana: este es el mejor, este dice ser un maestro, ser un tzukistruki, y está sentado con ese montón de poderes ahí. Es como, yo me imagino, yo siendo el presidente de una gran empresa con mucho dinero, yo voy a contratar personas para armar las diferentes coordinaciones, y para administración, voy a llamar al tipo de la esquina que era él lo que hacía era robar. Todo el mundo lo conoce porque era un usurero. Este es el que yo voy a llamar para que sea el administrador de la empresa. ¿Qué van a decir? Este se volvió loco. Pero él sabía que había algo. Y entonces Jesucristo vino a crear movimientos. Él no solamente vino a impulsar, sino que los creó, los impulsó, y lo que hacía era que eso se iba como ramificando. Las personas veían y tomaban el ejemplo, y entonces se copiaba la idea y se iba expandiendo. Y fíjate que hoy por hoy todavía se sigue moviendo. ¿Qué cantidad de estrategias evangelísticas no existen? Cantidad de formas de llevar el mensaje de la palabra. Hay un sinfín de estrategias que fueron creadas y que siguen naciendo año tras año, porque a medida que el sistema avanza, que avanzan las redes sociales, el sistema de las redes, pues la parte digital,
Y año tras año, así como evoluciona toda la historia y la información, todos los métodos para dirigir el mensaje de Jesús también se sigue renovando, se sigue restaurando y sigue impactando las vidas, influenciando a las personas. Mira, y hay una canción de un tipo que es muy famoso y que muchas veces le hacen memes y todo porque las letras a veces no se entienden, porque él habla así de todo atravesado y broma. Y cuando escuché esa canción y me puse a analizar, verdad que es una locura, que Jesús como verbo y no sustantivo. O sea, cuando te pones a analizar... Es la acción. Es la acción, porque él dice, bueno, Jesús no sabe por qué le aplauden. O sea, dice varias cosas como, hay personas, como dice, señora, usted me habla del amor de Jesús, pero chismea o mete chisme de mí, siempre está criticando, bromas así, o sea, son cosas que no concuerdan y que son cosas de nosotros, pues, y entonces, obviamente la gente que busca a Jesús y se fija en nosotros, se da cuenta que todos tenemos defectos y todo eso, y eso hace que se aleje. Por eso que nosotros, o principalmente yo, cuando le hablo de alguien de Jesús, hay que enfocarnos en él, para que todo lo demás se vuelva borroso, porque lo que importa y lo perfecto es él. Entonces, si nosotros hacemos eso, se nos facilita mucho la vida, ¿no? Lo que le estaba diciendo yo hace rato a unos jóvenes que les preguntaba, me dio mucha risa porque hicimos varias preguntas y entonces a un grupo cuando le dijimos, ¿tú quieres recibir un milagro? Y el muchacho así como todo se re que depende, y le gritaron de la otra acera, bueno muchacho, casi que se censuró la frase del Señor, no estás viendo que es un milagro de parte de Dios. Entonces había otra pregunta que a mí en su momento cuando me la dijeron me impactó, pues me hizo clic, porque es verdad, nosotros a veces esperamos recibir un milagro, pero realmente conocemos al hacedor de los milagros. Y si decimos que lo conocemos, entonces estamos llevando una vida conforme a lo que Él realmente nos está pidiendo que hagamos. ¿Y qué es lo único que Él nos pide? Conocerlo, buscarlo, conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Por medio de la palabra. Y única y exclusivamente es lo único que nos pide. Conocerlo a Él, buscarlo a Él, y ya luego Él se encargará de todo lo demás. Es tan sencillo y a la vez tan difícil, porque cuántas veces no nos encontramos pasando por un proceso, ay Dios mío, yo aquí en este hueco y no encuentro fin, y este proceso como que nunca se va a acabar. Pero sí, es solo una cosa la que tienes que hacer. Y buscarlo a Él. Y anda, ya lo demás Él lo añade. Y por eso vuelvo y repito, sigue influenciando. ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos sido partícipes de milagros financieros, de milagros de salud? Cuando dedicamos un ratico de buscarlo, nos damos cuenta en esa misma semana como Él mismo acciona y uno mismo dice, wow. Y es que yo los invito a todos a hacer este ejercicio. Cuando uno se levanta, cuando apenas abre los ojos, y nos damos cuenta de cuántos milagros hace Dios en nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si verdaderamente uno mira con atención, yo creo que no caben, nos ponemos a anotar cuántas cosas hace, no caben en un cuaderno, no caben en nuestra mente, porque es eso, hay dos maneras, hubo alguien que dijo que hay dos maneras de ver el mundo. Una, como que todo es un milagro, y una, como que nada es un milagro. Por eso yo prefiero ver el mundo desde el punto de vista que todo es un milagro. Como en la teoría del vaso, cuando tú lo ves medio lleno o medio vacío. Es la perspectiva que tú le das a las cosas. Entonces es bonito. Una vez yo también leí, de hecho, un psicólogo cristiano que él decía que cuando tú abres los ojos, hay personas que no tienen comida en la casa, no tienen trabajo, cualquier cantidad de cosas, y él dice, pero tú en lo que abres los ojos te das cuenta que ya resistes el primer milagro del día, porque cuántas personas en ese momento no están cerrándolos por última vez, o ya no los abrieron más nunca, o simplemente los abren, pero ya no tienen cómo bajarse de la cama porque o están mutilados, o son minusválidos, o tienen alguna discapacidad, y nosotros diariamente somos renovados en fuerza, en salud, en inteligencia, para seguir afrontando el día a día y seguir saliendo hacia adelante. Entonces, el consejo que tenemos para hoy es: conozcan a Jesús, el mayor influencer que vino a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad, y gracias a que nosotros vivimos la era después de Cristo, porque imagínate los que vivieron antes de Cristo, no conocieron a Cristo, solo los que estamos actualmente que sabemos que hay un antes y un después, pero nosotros hemos venido a disfrutar de un después de. ¿Qué pasó después de?
y que creamos en Él, le creamos a Él y podamos vivir todos sus prodigios y ser partícipes de sus milagros en nuestras vidas, es una bendición que para mí no tiene valor. Y yo creo que tiene un gran valor, mejor dicho. En este tiempo es crucial, porque para nadie es un secreto que estamos viviendo como dice, el último tiempo o los tiempos finales, porque todas las señales se han dado, todo está escrito hace miles de años en el Apocalipsis, todo está escrito, el Señor lo dejó escrito todo, y se han venido cumpliendo todo lo que es, todos esos desastres, pandemia, todos esos rumores de guerra, como estamos ahorita actualmente, la maldad, cómo se ha multiplicado. Pero siempre el Señor dice, mientras pueda ser hallado hay que buscarlo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ser inteligente, como le decía una muchacha temprano cuando hablaba con ella, y le dice, ¿tú quieres un milagro del Señor? Sí. ¿Quieres ver por ti? Sí. Ok. ¿Quieres reconocerlo a Él como tal? Entonces ella decía así como que... Ay, Dios mío, y ahora voy a tener que... Entonces yo digo, hay que dejar los protocolos y hay que dejar porque sí, escuché una entrevista también que eso también me voló la cabeza, que fue que le dijo el tipo, mira, hasta por como el simple método científico que es ensayo y error o descarte, por descartar, ¿qué tienes como perder de aceptar a Jesús? Es que no sabemos al día de mañana cuando nos toque morir a dónde vamos. Entonces, hay dos posibilidades, de que perdamos nuestra alma y se vaya al infierno o que ganemos el cielo y la salvación eterna. Eso causó impacto en una entrevista que es vieja, y por ahí la repitieron y esa persona como que volvió y cayó, porque entonces, no, bueno, ¿y quién me garantiza a mí? Pero ¿y qué pierdes? Y ni siquiera te están diciendo nada, no te están diciendo nada, no te están diciendo, mira, tienes que ahora vas a estar vestido así, vas a tener que cambiar tu vocabulario. Bueno, hay unas cosas que uno tiene que alinear. ¿Por qué? Desde nosotros desde pequeños nos enseñan los principios, los valores, la educación, la cortesía, son cosas que nos hacen mejores seres humanos. Eso ha hecho, mira, ejemplo, querer cambiar a las personas o querer que las personas hagan eso es lo que aleja a la gente de Dios, porque tú no eres, bien claro dice la palabra, el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Más nada. Ni tú, ni yo, ni la abuela, ni la mamá, nadie convence de pecado. Por eso el Señor también dijo cuando hizo la parábola con la mujer adúltera, que le dijo a todos los que estaban presentes con la piedra en la mano, ya la tenían ya le van a sepultar mismo, para matarla. ¿Y qué dijo el Señor? Ok, fino, está bien, voy a anotar aquí. ¿Quién está libre de pecado? Que lance la primerita piedra. Me imagino él le anotó así, yo me imagino, no sé ni qué habrá anotado ahí, pero yo pienso que debe haber anotado los que estaban ahí. Fulanito, debe tal. O pequen tal. Y yo me imagino que ya me anotó a mí, tiró la piedra. Entonces, ¿quiénes somos para acusar a los demás? ¿Quiénes somos? Nadie, somos nadie. Entonces Jesús ya nos dio la clave. Él es el único camino, la verdad y la vida. Más nadie tiene ese galardón, partió la historia en dos, es el influencer número 1. No publica nada, o sea, en el sentido de que hace 2000 años que no está con nosotros aquí en la tierra. Nos reveló un libro universal, una guía, un manual de vida que nos dirige, nos habla en todas las áreas que necesitamos. Lo que usted quiera, vaya ya, léalo. Dígale al Señor, yo quiero que me hable. Y habla porque la palabra está viva. Incluso no nos crea a nosotros, créale a Dios. Vaya ya, así que búsquenlo. Y no se pierda ningún capítulo de la palabra, que todos esos libros están ahí escritos para nosotros y para ustedes. Esto fue Sin Límites, el podcast. Episodio 9. Sin Límites, el podcast.